Canal Historias de la Biblia presenta El soldado que vio los últimos minutos de Jesús en la cruz. Relatos bíblicos explicados. Cuando el oficial romano que estaba ante Jesús vio cómo había muerto, exclamó. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, versículo 39. Los últimos momentos de la vida de Jesús se narran en Marcos 15, versículos 33 a 39. Su camino a la cruz fue tortuoso. Había sido abandonado, ridiculizado, humillado y torturado. Ahora colgado de la cruz, Jesús exhala su último aliento. Marcos capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15, versículo 33. Sería así, 12 de la tarde y la oscuridad duraría hasta la hora novena, o 3 de la tarde. Esta oscuridad sobrenatural se produjo cuando el sol brillaba en su punto más alto. Como la luna estaba ahora llena, no podía haber sido creada por un eclipse porque la luna no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. Esta oscuridad fue sin duda provocada por la pronta intervención de Dios. Flegón de Trales y el emperador Adriano dan cuenta de ello. Eusebio de Cesarea, en sus registros de antes de Cristo, cita extensamente a Flegón, quien afirma que en el cuarto año de la Olimpiada 202 se produjo un gran y extraordinario eclipse de sol, que superó a todos los que se habían producido hasta entonces. A la hora sexta, el día se convirtió en la oscuridad de la noche, de modo que se vieron las estrellas en el cielo. Y hubo un gran terremoto en Bitinia, que derribó muchas casas en la ciudad de Nicea. Flegón atribuye la oscuridad que describe a un eclipse, lo que le resulta bastante natural para la astronomía, dado que en aquella época los conocimientos eran rudimentarios. Flegón también menciona un terremoto. Esto hace que su historia esté en estrecha consonancia con la narrativa sagrada. San Cipriano añade que el sol se vio obligado a retirar sus rayos y cerrar los ojos, para no verse obligado a considerar este crimen de los judíos. Con el mismo propósito, Juan Crisóstomo afirma: la criatura no podía soportar el error de su creador, por eso el sol retiró sus rayos para que no pudiera contemplar las acciones de los impíos. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Eloi, Eloi, lama sabactani, Mateo remite al original hebreo. Esto puede traducirse: ¿por qué me abandonas? Marcos capítulo 15, versículo 35. Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: He aquí, llama a Elías. En el versículo 35 se menciona a los que permanecieron alrededor de la cruz a pesar de la misteriosa oscuridad. La oscuridad sin duda añadiría horror a la situación. Fue desde aquella oscuridad desde donde se oyó la voz de Jesús. Y puesto que se creía que Elías era o guardaba alguna relación con el Mesías, era natural que algunos de los que estaban alrededor entendieran que las palabras significaban que nuestro Señor estaba llamando realmente a Elías. Marcos capítulo 15, versículo 36. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: Dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Y Jesús, dando grandes voces, expiró, y el velo de los templos se rasgó en dos de arriba abajo. Había dos velos, uno ante el lugar santo y el segundo ante el lugar santísimo. El lugar santo correspondería a la iglesia, en la que siempre estaban presentes los sacerdotes. Y el lugar santísimo correspondería a nuestro coro del presbiterio, la parte más sagrada del edificio. Este se mantenía siempre cerrado, y nadie podía entrar con el sumo sacerdote. Y eso solo una vez al año, el día de la expiación. El velo que se rasgó y la muerte de nuestro Señor fue el que se colocó ante el lugar santísimo. Correspondía a los sacerdotes al atardecer del día de preparación, a la hora de la oración vespertina, que correspondería a la hora de la muerte de nuestro Señor, entrar en el lugar santo,
donde estaría, por supuesto, entre las dos cortinas o velos, el velo exterior y el velo interior. Entonces sería su responsabilidad retirar el velo exterior, exponiendo el espacio sagrado a la gente del patio exterior. Entonces, y allí, para su sorpresa, presenciarían cómo el velo interior se rasgaba de arriba abajo. Según Josefo, estos velos o cortinas eran inmensos, pesados y estaban bellamente bordados con oro y púrpura. Este rasgamiento del velo significaba ahora, en primer lugar, la dispensación con sus ritos y ceremonias, pues ahora había sido descubierta por Cristo, y que en adelante el muro intermedio de separación había sido derribado, para que ahora no solo los judíos, sino también los gentiles pudieran acercarse por la sangre de Cristo. Pero, en segundo lugar, también implicaba que el camino al cielo se abría con la muerte de nuestro Señor. Cuando venció el filo de la muerte, abrió el reino de los cielos a todos los creyentes. El velo implicaba que el cielo estaba cerrado para todos hasta que Cristo, con su muerte, rasgó ese velo en dos y abrió el camino. Marcos capítulo 15, versículo 39. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». El trabajo del centurión era vigilarlo todo y asegurarse de que se cumplía la sentencia. Debía estar cerca de la cresta, y había algo en todo el comportamiento del doliente que era tan distinto a todo lo que había visto antes que provocó el grito espontáneo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Le había observado durante aquellas horas de cansancio. Había visto la mansedumbre y la dignidad del que sufría. Había oído esas palabras tan profundamente grabadas en la fe y la reverencia de los cristianos que se le caían de vez en cuando mientras estaba allí colgado. Y entonces finalmente oyó el grito desgarrador, tan sorprendente, tan inesperado, que se le escapó justo antes de rendir su espíritu. Y no pudo llegar a otra conclusión que la de que, efectivamente, era el Hijo de Dios. En pocos versículos, Marcos deja claro que hay mucho que decir sobre los extraños sucesos que ocurren. Pero hoy nos centramos aquí en el oficial romano que admiraba a Jesús después de muerto. Jesús influyó en las personas cercanas a él. El ladrón en la cruz reaccionó de una manera única ante él. Y ahora el soldado que lo vigilaba dice que es el Hijo de Dios. Jesús mantuvo oculta su identidad al principio de su ministerio. Ahora estaba claro para que todos lo vieran. Como comandante, un centurión controlaba a los soldados que se ocupaban de Jesús. Participó en las burlas y palizas de los soldados contra Jesús mientras le coronaban de espinas. Podría ser. O tal vez era demasiado respetable para tales actos. Tal vez fue él quien encomendó a Simón de Cirene la tarea de llevar la cruz de Jesús. Una vez llegaron al Gólgota, el lugar de la crucifixión, a Jesús le clavaron los clavos en las muñecas y lo levantaron en la cruz. Esto no era más que otro día de trabajo. En realidad, su trabajo consistía en supervisar la ejecución de los delincuentes mediante la crucifixión. Pero, en algún momento, Jesús dejó de aparecérsele como un vulgar criminal. Tal vez fue la forma en que Jesús se enfrentó a los poderes del mundo. Nunca suplicó por su vida. Tal vez fueron las palabras de amor de Jesús en la cruz las que le conmovieron. Tal vez fuera la extraña oscuridad que cubría la tierra. Tal vez fue el desgarro del velo. Otra posibilidad es que Jesús transmitiera la verdad a este funcionario. Mientras iban por el camino, algo se agitó en el alma de este hombre al contemplar el cuerpo sin vida de Jesús. Lo que fuera. Me lo imaginé mirando la cruz, asombrado mientras envolvía las palabras en sus pensamientos. Este hombre era verdaderamente hijo de Dios. Vaya declaración para un oficial romano. Si alguno de los líderes religiosos lo hubiera oído, se habría vuelto loco. Acababa de pasar el día anterior persuadiendo a Roma para que ejecutara a Jesús precisamente porque blasfemaba sobre ser el Hijo de Dios. Una cosa es reconocer a Jesús como Hijo de Dios mientras está vivo. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías en Marcos capítulo 8, versículos 29 y 30. Entonces él les preguntó: «¿Pero ustedes, quién dicen que soy yo?» Respondiendo, Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo». Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Marcos 8, versículos 29 y 30.
Cuando Jesús vivía, una cosa era reconocerle como Hijo de Dios, y otra cosa es reconocer a Jesús como Hijo de Dios después de la resurrección. Muchas personas llegaron a la fe, pero no reconocieron a Jesús como Hijo de Dios hasta que murió y se desvaneció toda esperanza. Este oficial romano puede ser la única persona que hizo tal cosa. ¿Y qué pasó con ese oficial romano? No tenemos ni idea. Seguro que tuvo muchas cosas en la cabeza durante los días siguientes, sobre todo cuando se corrió la voz de que Jesús seguía vivo. Tal vez se dio cuenta de la gravedad de sus crímenes contra Jesús. Lo que sí sabemos es que no era demasiado tarde para él. Mientras estaba en la cruz, Jesús estaba pagando el precio por los pecados de este oficial. Estaba preparando el camino para que este oficial estuviera con su Padre. Tenemos que darnos cuenta de que Jesús murió por ti. No le rechaces después de conocerle. Después de escuchar el Evangelio y rechazarlo, nunca volverás a ser el mismo. Se dice que cuando el joven rico rechazó a Jesús, se alejó triste, emocionalmente perturbado, porque cuando rechazas las afirmaciones de Cristo, eso es algo muy serio. Será un momento de decisión para muchos de ustedes que le recibirán hoy.